Bienvenidos a una nueva emisión de Reporteros, el programa de los grandes reportajes de la redacción de France 24. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro cumplió un año de su mandato. Su liderazgo ha estado entre la aceptación fehaciente de su círculo de seguidores, como la Villa Militar en el norte de Río, que pide el regreso a un orden autoritario, y la preocupación internacional por la inacción en temas como la devastación de la selva amazónica por los incendios forestales. También por la mala relación con los medios de comunicación, situación que tiene sin cuidado a Bolsonaro. Además, la ira contra la Corte Suprema, que autorizó la salida de prisión del expresidente Lula da Silva. Y no menos importante, los señalamientos contra su hijo Flavio Bolsonaro por blanqueo de dinero. En el siguiente reportaje hacemos un balance en todos los sectores de su gestión. Esta es la historia. La Villa Militar, en los barrios del norte de Río. Hoy es el aniversario del Regimiento de Paracaidistas de Infantería, un grupo de las fuerzas militares al que perteneció Jair Bolsonaro. Nosotros los paracaidistas, con ayuda de la voluntad popular democrática, subimos los escalones del Palacio Presidencial. Un año después de su elección, sus apariciones públicas siguen teniendo un aire de campaña. Aquí está rodeado por el núcleo duro de sus seguidores. Es él, está aquí. No me lo creo. Algunos esperan durante horas, bajo un calor sofocante, solo para verlo. Él responde a las expectativas del pueblo. Habla de nuestra realidad. Es lo que queremos. Restableció la confianza, el orgullo, aquí en la sangre, en nuestras venas. Pero desde su elección, la comunidad internacional está preocupada. A finales de agosto del año pasado, varios incendios de gran amplitud devastaron la selva amazónica, de la que Jair Bolsonaro quiere explotar los recursos. Tras las críticas, el presidente decidió boicotear a los medios y ahora solo comunica por las redes sociales. Periodismo podrido de TV Globo, podrido. Canallas sin escrúpulos. Solo divulgan lo que va mal. Entonces, cuando se presta para una breve conferencia de prensa, los medios se agolpan. Usted fue bastante criticado por la prensa internacional. Perdió muchos aliados. ¿Qué balance hace de este primer año de mandato? En primer lugar, Brasil ha cambiado de presidente. Ya no existe un gobierno sometido a los intereses de ciertos países europeos. No me preocupa perder aliados. Lo que no quiero perder es a Brasil. Propulsado a la cabeza de los sondeos tras la condena por corrupción del expresidente Lula, Jair Bolsonaro tuvo la mala sorpresa de ver salir de prisión a su principal adversario político el pasado 8 de noviembre. Tras su liberación, el grupo anticorrupción Vem pra Rua organizó concentraciones en todo el país, como aquí, en el barrio de Copacabana. Adriana Baltasar es la responsable local del movimiento. La banda de podridos de la Corte Suprema son los más grandes enemigos de la nación hoy en día. Su rabia apunta a los jueces de la Corte Suprema que autorizaron la liberación de Lula. Para ellos, eso constituye la prueba de que las instituciones judiciales están carcomidas por la corrupción. La condena de Lula era una página volteada. Su liberación es volver al pasado. En las banderas de los manifestantes no se lee ni una sola palabra sobre el hijo del presidente, el senador Flavio Bolsonaro, que de hecho fue objeto de una investigación por blanqueo de dinero. Que sea juzgado, se lo dije, no defendemos personas, sino ideas. Cerca del camión, en una inmensa bandera, algunos piden el regreso al orden autoritario de la dictadura militar. Yo quiero el AI número 5. El acto institucional número 5 es un decreto liberticida que en 1968 sumergió a Brasil en los años de plomo de la dictadura.
Al otro lado de Río, estos estudiantes cuelgan en la fachada de su universidad una bandera para denunciar la gravedad de regresar a un periodo como ese. Ahí se ve, está bien. Un ministro y uno de los hijos del presidente consideraron recientemente como posible la adopción de una medida similar hoy en día de ser necesario. El acto institucional número 5 había permitido el uso de la tortura y la persecución a opositores políticos. La gente debe entender que el momento es crítico, los brasileños son pasivos y es justamente lo que quiere este gobierno, que la gente no se dé cuenta. Muchas cosas nos hacen pensar en un regreso a este periodo en nuestro país, porque fueron elegidos democráticamente y hacen tranquilamente referencia a esta época. Lucas y sus compañeros salieron varias veces a las calles este año, como en junio pasado. Afectadas con recortes presupuestarios, las universidades son foco de resistencia a la política de Jair Bolsonaro. Esta noche estos estudiantes no solo se oponen a la austeridad, sino también a la política de seguridad. En Río es encarnada por el gobernador de extrema derecha, Wilson Witzel. Antiguo aliado de Bolsonaro, hoy en día se volvió un adversario, acusado de codiciar su cargo en las próximas elecciones. Desde su inicio de funciones, le dio el más amplio margen de maniobra a la policía en las favelas. Hoy empieza la operación. Se acabó el desorden. Restableceremos el orden. En 2019, más de 1.500 personas fallecieron por disparos de la policía. Un récord de víctimas inocentes también, tal como la hija de Vanessa, asesinada el pasado mes de septiembre a sus escasos 8 años como consecuencia de una bala perdida. Su madre y su abuelo se reúnen hoy con su abogado. Estamos perdidos, conmocionados. Mantendremos durante toda nuestra vida, en nuestra memoria y nuestros corazones, la pérdida de un ángel. Vanessa estaba sentada con su hija en la parte trasera de un microbús cuando un policía le disparó a una moto que pasaba. Dicen que pueden disparar en cuanto ven a un traficante o a alguien que porte un arma sin pensar en las consecuencias, porque no habrá consecuencias. Acaban de enterarse de que el policía será juzgado, pero en general este tipo de errores no es realmente castigado. Y Jair Bolsonaro quisiera ampliar aún más la noción de legítima defensa que le permite a los policías deshacerse de los juicios. Hay una alineación ideológica entre el gobierno federal, el gobernador del estado de Río y la alcaldía de Río. Podemos hablar de necropolítica. Entramos en la lógica de asesinar traficantes y a cualquiera que se les atraviese. Cuando los derechos humanos no son garantizados ni la presunción de inocencia, cualquiera puede morir, incluso un niño de 8 años. En la era de seguridad de Jair Bolsonaro, el Consejo de la Judicatura decidió triplicar sus efectivos de abogados en la Comisión de Derechos Humanos. En Brasilia, la capital, la oposición representa por lo menos el 25% de los diputados. Trató, como pudo, de oponerse a los proyectos del gobierno durante todo el año. Antes de la tregua navideña lanzó una nueva ofensiva. 25 diputados de izquierda crearon un frente parlamentario dedicado a los derechos humanos. Hoy en día la democracia está amenazada por un gobierno absolutamente retrógrado, violento, devastador en el ámbito de los derechos sociales. La cabeza de este nuevo frente es el diputado Marcelo Freixo, quien cuenta con el apoyo de 25 organizaciones de la sociedad civil. El ejército no necesita enviar tanques a la calle para que la democracia sea amenazada. Están las muertes de jóvenes negros en las favelas, de indígenas. Brasil es el país que más asesina a defensores de derechos humanos en el mundo. Tenemos un gobierno que aplaude la violencia policial. Hoy en día la oposición considera que el gobierno de extrema derecha trata de deshacer el progreso social conquistado. El último golpe atestado fue a las jubilaciones, una reforma muy criticada. La austeridad defendida tampoco permitió impulsar el crecimiento ni disminuir el desempleo. En esta comisión de las finanzas, la diputada Ale Silva representa al gobierno.
Nueva en la política, la experta contable defiende rigurosamente los recortes de presupuesto del gobierno de Bolsonaro. Lo que nos importa es generar empleos e ingresos en Brasil. Es fiel entre los seguidores del presidente. Sin embargo, reveló un escándalo de desvío de fondos de campaña en el antiguo partido de Jair Bolsonaro, elegido justamente con un programa anticorrupción. Así se tomen las medidas necesarias, es imposible erradicar la corrupción. Tengo una excelente relación con el presidente y sería lamentable tener que abandonar todo por una persona. Sería muy triste, muy injusto jogar eso todo fuera por causa de una persona. Ale Silva debe atravesar tan solo una puerta para asistir al culto evangélico en la sala contigua. En este país laico, todos los miércoles en la mañana en esta sala se reúnen normalmente las comisiones parlamentarias. Los evangélicos son la principal base electoral de Jair Bolsonaro. Hoy el culto es animado por el diputado Pastor Eurico. Hay gente que nos critica, que habla mal de nosotros. Pero nosotros estamos aquí bajo la protección de Dios. El grupo parlamentario evangélico cuenta hoy en día con más de 100 diputados. La moral religiosa está inmiscuida hasta en la esfera cultural. Nos damos cuenta de que algunas personas usan el arte no para defender el arte propiamente dicho, sino valores que juzgamos inmorales. Algunos pueden escandalizarse por una escena tierna entre dos personas del mismo sexo. Apoyado por los evangélicos, el presidente y su gobierno anunciaron querer adelantar una guerra cultural. El mundo artístico denuncia una forma indirecta de censura. El grupo de Arthur y André, reconocido internacionalmente, aborda con frecuencia temas relacionados con las minorías. Aún debemos ajustar un poco para estar sincronizados. Para ser programado por instituciones culturales públicas, sus espectáculos deben ser examinados por una comisión de la SECOM, un órgano directamente relacionado con la presidencia. Cualquier espectáculo que tiene una temática sensible como la transfobia o los temas LGBT no será jamás elegido. Uno de sus espectáculos, creado en 2016, tiene como personaje a un transexual. Por primera vez, el pasado mes de septiembre, una serie de representaciones fue desprogramada. André ya era comediante al final de la dictadura militar. La diferencia es que ahora los censuradores ya no están en la sala. Están escondidos y no dicen que censuran. Usan falsos argumentos. Decidimos quitar ese espectáculo porque este era mejor. Mentiras. En realidad, censuran una obra. Símbolo de la cruzada ideológica del gobierno, la supresión del Ministerio de la Cultura, reemplazado por una Secretaría de Estado. Hoy en día, el cargo es ocupado por un evangélico. Arthur y André, quienes fundaron su grupo en Francia, decidieron permanecer en Brasil. Para ellos, es un acto de resistencia. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Reporteros. Recuerde que puede ingresar a nuestra página web france24.com para ver este episodio y los anteriores. Hasta la próxima semana.